Abra su Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 12, 5:12. Hermanos, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Rudimentos es una palabra que da a entender como el ABC de Dios. Primero el A, después el B y después el C. Vuelvo y repito. El escritor está diciendo, hermanos, ustedes ya tenían que ser maestros. Ustedes ya tenían que ser maestros, ya tenían que enseñar a otros, ya tenían que manifestar el modelo de Cristo, pero no. En razón del tiempo, todavía tenéis necesidad de que alguien nos enseñe todavía el ABC de Cristo. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y dice, y habéis venido a ser como los que necesitan leche, es decir, como los bebés, y no de alimento sólido. O sea, fíjese que es una exhortación, una amonestación. Hermanos, en base al tiempo y en base a lo que se le ha ministrado y enseñado, usted ya debería de ser maestro. Pero resulta que no es maestro, sigue siendo un bebé que necesita leche y no puede comer alimento sólido. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo de tiempo? Se perdió el tiempo, se perdió el alimento, nunca me nutrió. ¿Me está entendiendo, no? Porque todo el que usa la leche es inexperto en la palabra de justicia. Justicia como la palabra de integridad y completidad, algo que está completo. Entonces dice, todo aquel que bebe leche es inexperto en la palabra de justicia. Dice, porque es recién nacido, o sea, es un bebé espiritual. Todavía no tiene la capacidad, ¿no? Ni la madurez. Pero el alimento sólido es para los perfectos. En otra versión dice es para los maduros, para los que han madurado. Dice, de los que por la práctica, aquí viene el punto central de estos versos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Por la práctica. ¿Qué es práctica? Vivencia. Cuando yo no vivo la palabra de Dios, no se hace carne. Por ende, no maduro, no crezco. Sigo siendo un bebé espiritual. Cuando yo omito lo que Dios me ha estado hablando por los últimos años o meses, entonces obviamente yo no puedo decir que he crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque he perdido el tiempo. He perdido todo el alimento que Dios me ha dado en determinada manera. Entonces, el escritor de Hebreos dice, hermanos, todavía ustedes deberían de ser ya maestros en razón del tiempo. Deberían ya enseñar a otros. Pero resulta que yo veo que ustedes todavía tienen que dárseles leche. Porque son inexpertos. Son inexpertos en la palabra de justicia. No están aptos para el alimento sólido, sino que el alimento sólido es para aquellas personas que han alcanzado madurez, que han practicado y vivido la palabra y tienen discernimiento del bien y del mal. Fíjese, aquí hay dos palabras muy claves que yo quiero que usted la analice. Una es la palabra discernimiento. Están en el verso 14. Una es la palabra maduros y otra es la palabra discernimiento. La palabra madurez o maduros en mi Biblia textual perfectos es la palabra teleios en el griego, que significa algo que está completo. Significa crecimiento, mentalmente crecido y maduro de carácter y moralmente. Cualidad de una persona que está completa, una persona que alcanza madurez, maduro o perfecto. Eso significa. Es decir, una de las cosas que Dios quiere,
hermanos, y es el propósito de Dios, como que sí, que sí, que sí, es que usted y yo maduremos. Porque la inmadurez espiritual es sinónimo a cristiano carnal. Cristiano que lo gobierna su alma, sus emociones, su voluntad, y no lo gobierna el espíritu. Más adelante lo voy a ver. ¿Por qué? ¿Será que yo cojo un niño de estos o mi hijo que tiene 9 años que no tiene carnet de conducir y le voy a dar un coche para que él lo conduzca? No, porque no tiene la madurez ni el aprendizaje necesario para manejar un coche. ¿Está de acuerdo? ¿Será que Dios te va a dar algo a ti cuando no tienes la madurez, ni el aprendizaje, ni el desarrollo para manejarlo? No. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere darnos una herencia y Dios quiere que nosotros fructifiquemos para poder manejar esa herencia, para poder ser efectivos en el reino de Dios. Pero lastimosamente, si yo soy un bebé de pecho, yo nunca podré administrar lo que Dios quiere para mi vida. Nunca podré gozar de crecimiento. ¿Me está entendiendo? ¿Aló? ¿Está aquí en esta mañana? Entonces el designio de Dios, hermano, no es que usted se quede como un bebé de pecho y siga siendo el mismo carnalete. El designio de Dios es que usted crezca, que usted sea un cristiano maduro, hermano, que entienda que Dios quiere trabajar con usted y Dios quiere soltarle cosas grandes. Y si yo soy un bebé, pues yo no puedo ser parte de lo que Dios quiere. Y eso es lo que nos está pasando y nos ha estado pasando. La segunda palabra es discernimiento. La palabra discernimiento allí es la palabra diacrisis, que significa discernimiento, opinión judicial, opinión o poner, pero su raíz griega es diacrino, que significa separar completamente, ¿ok? Significa contender, discernir, diferenciar, distinguir, examinar, juzgar. Es decir, una persona cuando alcanza, lo voy a decir de otra manera, la única manera de una persona poder discernir, juzgar, examinar entre lo que es bueno y es malo es cuando ¿qué? ¿Es cuando qué? Cuando es maduro y tiene madurez. Bien hecho. Vamos, predique conmigo. Es cuando es maduro y tiene madurez. Es decir, que si yo me encuentro en un estado de niño de pecho, ¿podré discernir entre el bien y el mal? Entonces me metieron gato por liebre. Me la colaron. Me metieron el golazo del siglo. El diablo se aprovecha de la inmadurez espiritual, hermano. Tremendamente. Porque si yo un niño de estos de pecho cojo y le digo, le doy un caramelo, lo meto en una furgoneta y lo secuestro, él va detrás del caramelo. Pero si es un muchacho ya de 18 años que sabe y dice, uy, no, este me va a hacer algo, no va a caer en la trampa. Así es Satanás, que el Señor lo reprenda. Uno de los enemigos grandes que tenemos, hermano, no es Satanás, es tu propio yo. Es mi propio yo. No crecemos espiritualmente, hermanos, ni a palos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso en nuestra vida? Ciertamente por nuestro corazón. Nuestro corazón no cambia. Hay hermanos que les he ministrado 3, 4 veces liberación y no siguen sin cambiar. Ya el problema no es el demonio, el problema no es su corazón, el problema no es esto o el hermanito. El problema es que no tiene la actitud correcta, no quiere cambiar. No está enfocado en lo que tiene que estar enfocado. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que el Señor está reprochándonos. Y no puedo decirle, hermanito, siga así, está todo bien. No puedo. No puedo. Porque el Señor nos llama como atalayas. Y el designio del Señor no es que usted sea un bebé espiritual, es que usted crezca, hermano. Que usted sea fructífero. Que usted pueda llevar a otros a los pies del Señor. Ese es el designio del Señor. Esas dos palabras son palabras claves para entender lo que Dios quiere hablarnos. Escuche,
Solo hay una manera de llegar a la madurez espiritual: a través de la vivencia y la aplicación diaria de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Diariamente. Solo hay una manera de empezar a madurar. Diariamente. Diariamente. El madurar espiritualmente es como madurar físicamente, a través de procesos. Un joven de 16 años no tiene la cabeza centrada. No sabe, lo que quiere es vivir la vida. ¿No? Muchas veces nosotros tenemos esa actitud. No nos centramos con lo que Dios quiere en nosotros. La falta, hermano, escuche, la falta de disciplina y empeño a la hora de escuchar y obedecer la palabra de Dios nos ocasiona retrasos espirituales y por ende, como resultado, inmadurez espiritual. Lastimosamente, repito este punto: la falta de disciplina y empeño a la hora de escuchar y obedecer la palabra de Dios ocasiona retrasos espirituales en nosotros y por ende inmadurez espiritual. Estamos retrasados espiritualmente. No hemos madurado lo que teníamos que haber madurado. Muchos de nosotros en este tiempo deberíamos de ser ya maestros. Es decir, no maestros como el maestro tal, sino deberíamos de estar enseñando a otros. Y lastimosamente no es así. ¿Por qué? Porque no había disciplina, no ha habido empeño en escuchar y obedecer al Señor. No ha habido vivencia. Cuando dice el pasaje que por la práctica estos alcanzan madurez, no ha habido vivencia. No ha habido práctica en el evangelio. Algunos pasajes de madurez voy a mirar aquí en la palabra. Primera de Reyes 3 del 7 al 9. Mira lo que dice Salomón. Y ahora, Yahvé, Dios mío, tú has constituido a tu esclavo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy joven y pequeño, no sé cómo salir ni entrar. Y tu esclavo está en medio de un pueblo al cual escogiste, un pueblo tan numeroso como la multitud no se puede contar. Dice el verso 9: da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Verso 10: y esta petición agradó al Señor por haber pedido Salomón semejante cosa. ¿Qué le pidió Salomón? Madurez. Salomón entendía que el cargo del rey que Dios había asignado para él era una gran responsabilidad. No era ponerse la coronita ni vestirse de lino fino y de oro. Era una gran responsabilidad. Y él tembló delante de Dios y le dijo: Señor, yo no sé cómo hacer esto. Por favor, dale a tu siervo un corazón para discernir. Dame madurez para poder entrar en esto. Dios quiere que nosotros entremos en madurez, hermano. Que no nos quedemos bebés espirituales. Un bebé espiritual no le sirve al Señor porque es de pecho. No puede lograr las cosas. Eclesiastés 8:5. Escuche, Eclesiastés 8:5. El que observa el mandamiento no experimentará cosa mala. Aquí la palabra observar no es mirar. Observar aquí es aplicarlo, vivirlo. ¿Ok? Para que lo entienda. Hay quien lee y dice: ay, bueno, vamos a observar el mandamiento. No, observar es aplicarlo, vivirlo. Repito, el que observa el mandamiento no experimentará cosa mala, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Una persona que entra en madurez entiende, sabe sus responsabilidades, es consciente. Hermanos, muchos de aquí tenemos hijos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que sus hijos no se enteran de nada? Sus hijos no se enteran de los problemas que usted tiene. Sus hijos no se enteran de los sacrificios y de cómo tiene que trabajar para alimentarlos.
¿Cierto que sí? ¿Se enteran o no se enteran? No se enteran de nada. ¿Por qué no se enteran de nada? Porque son niños. Porque son niños, hermanos. Pues hermanos, muchos de nosotros no nos estamos enterando de nada, hermano. Así nos moleste y nos pique, no nos estamos enterando de nada, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No nos estamos enterando de nada. No nos enteramos de cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque son niños. Porque están todavía agarrados al pecho y a la leche, cuando deberíamos de tener ya un estómago para digerir alimento sólido. Y decir, hermano, esto es responsabilidad de todos, estamos juntos. Hermano, meto la cabeza con usted. Hermano. Inmadurez espiritual. Eso es lo que es inmadurez espiritual. Y muchos de nosotros pensamos que somos maduros, que porque damos una palabra profética. Déjame decirte, hermano, está más equivocado. Eso no es madurez espiritual. Madurez espiritual es cuando tú asumes tu rol y lo cumples con eficiencia. ¿Estamos o no estamos? Por favor, no se me vaya a sentir mal. No es un regaño. Amonestación como a hijos amados. No puede ser que hoy yo pueda decir, ¿sabe qué, Dios mío? Ya basta de ser un negligente, ya basta de ser un bebé espiritual. Hoy me determino a crecer. Como dice la Biblia, te determinarás una cosa a sí mismo y esta te será firme. Hoy me determino a no ser más un bebé espiritual, a no enterarme ya más de nada, sino a estar en el rol de madurez que tú me has llamado. ¿El crecimiento quién lo da? Dios. Bueno, ¿y por qué Dios no te ha dado crecimiento? Porque el corazón no es el correcto. Entonces, dice Malaquías capítulo 3, un pasaje más. Le estoy mostrando casos específicos de la escritura de cómo podemos entrar en madurez o cómo se manifiesta. Dije Malaquías 3:16. Pero los que temían a Yahvé hablaron el uno al otro, y Yahvé escuchó con atención y atendió. Y fue escrito en un rollo de memoria delante de él a favor de los que le temen a Yahvé y de los que honran su nombre. Y dice, ellos serán míos, dice Yahvé Sabaoth. El día en que yo preparo serán para mí un especial tesoro. Los escogeré como un hombre escoge al hijo que lo sirve. Entonces seréis convertidos y distinguiréis entre el justo y el perverso, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una determinación, temieron a Dios y se propusieron ser un pueblo del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Les dio madurez. Por eso podían distinguir. Por eso podían entrar. Hay 3 tipos de personas espiritualmente catalogándolas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Según Pablo, como el Espíritu Santo se lo ha movido. Primera de Corintios capítulo 1. Le voy a mostrar cómo se manifiesta la inmadurez espiritual y por qué en esta manifestación sigo siendo inmaduro. Le voy a mostrar 2 pasajes en los que Pablo habla. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo Señor nuestro, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. 2 cosas están apareciendo aquí de Gálatas 5: contiendas y divisiones, 2 obras de la carne. Escuche. Y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, los corintios, mire los hermanos cómo estaban de carnales. Yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro decía, yo soy de Apolos. Y el otro decía, y yo de Cefás. Y el otro decía, y yo de Cristo. ¿Alguien sabe aquí quién es Cefás?
Amén, hermano. Al que no lo sabía. De Pedro. Cefas es Pedro. Entonces dicen los corintios que uno decía: hermano, yo soy de Pablo, yo de Apolos. Pablo, Apolos, Pedro eran ministros del Señor. Yo soy de Pablo, y por allá saltaba el otro y decía: pues a mí Pablo como que no me gustaba mucho, yo soy de Apolos. Y por allá el otro decía: pues hermano, ¿sabe qué? Ni Pablo ni Apolos, Pedro. Fíjese cómo se manifestaba en ellos la inmadurez espiritual. Y mire lo que le dice Pablo: ¿acaso ha sido dividido Cristo? Les pregunta. Obviamente la respuesta es que no. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros para que ustedes digan soy de Pablo? Obviamente no. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pregunta. Y él dice Pablo, mira lo que dice Pablo: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros bauticé. Qué tremendo. Sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Váyase al capítulo 3. La misma carta, pero el capítulo 3. Versículo 1. Pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Escuche, yo se lo voy a decir en esta palabra. Yo, hermanos, no les pude hablar como a cristianos maduros, sino como a carnales. Y aquí lo enfatiza. ¿Quiénes son los carnales? Como a niños en Cristo. Hermanos, cuando yo vine a hablarle a ustedes, no vine, está diciendo Pablo, no les pude hablar como a personas maduras, es decir, cristianos espirituales. Les tuve que hablar como a niños. ¿Por qué? Obviamente la respuesta es porque son inmaduros los corintios, porque no han crecido, porque todavía están bebiendo leche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está poniendo atención? Y dice: hermanos, os di a beber leche y no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, aquí vienen más obras de la carne, celos, contiendas, ¿acaso no andáis como hombres naturales, que son llevados por la carnalidad? Miren lo que está diciendo: celos y contiendas. Porque cuando alguno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolos, ¿no sois meramente hombres? Meramente hombres quiere decir no sois como una persona no convertida. Claro que es como una persona no convertida. Dice que pues es Apolos y que Pablo, servidores por medio de los cuales creísteis, y esto según en el Señor, como dio a cada uno. Dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero Dios hacía crecer. Dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. Mire lo que dice. Entonces, Pablo experimenta la inmadurez espiritual de los corintios. Seguro que Pablo estuvo 1 año y medio ministrándoles a los corintios. Le hace Hechos. Pablo tenía mucha afección ministrando. Pablo era aparte de apóstol, era un excelentísimo maestro. Si había alguien por medio del cual el Espíritu Santo iba a dar crecimiento, era Pablo, por el don magisterial que él tenía. Y Pablo se encuentra, te entiendo en el nombre de Jesucristo. Y Pablo se encuentra que llega a los corintios y dice: no, hermanos, todo el tiempo perdido. No, hermanos, no crecen ni a palos. Todavía son carnales, todavía no han entendido cuál es el reino. Están con celos y contiendas entre ustedes. ¿Qué es entonces? Escuche, ahí hay 2 palabras claves. La palabra es carnales, ¿ok? Esa palabra es clave, que significa una persona no regenerada, ¿vale? Es la palabra sarquicos. Significa hombre carnal no regenerado, conducido por los deseos caídos. Eso eran los corintios. Los corintios no eran inconversos. Ellos habían recibido a Cristo, pero todavía eran bebés. Escuche, el ser inmaduro en lo espiritual es sinónimo de ser carnal.
Es decir, ¿qué es entonces la inmadurez espiritual? Es ser un cristiano carnal. ¿Y qué es ser un cristiano carnal? Un cristiano que lo guía, ¿qué? La naturaleza caída del hombre. En este caso de los corintios, ¿qué los estaba guiando? Las divisiones y las contiendas. Y los celos. Tenían celos los unos de otros. ¿Cuántas veces aparecen los celos en nuestra vida? Síntoma de inmadurez espiritual, de carnalidad. Me da celos porque la hermanita crece. Me da celos porque a la hermanita la escogieron para determinado grupo. Me da celos, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Soy un carnalete. Estoy todavía en inmadurez espiritual. No entiendo, no he crecido. Me da envidia, me divido. No, es que esa hermana a mí como que no me quiere ni ver. Carnalidad. El enemigo te la está jugando y se está aprovechando de tu inmadurez espiritual, como aquel ladrón o secuestrador que le está dando una banana a un niño para metérselo y secuestrarlo. Eso es lo que está haciendo Satanás. Y todavía no lo cogemos. ¿Por qué entonces no discierno? Por lo mismo, porque soy inmaduro espiritualmente. Eso es la palabra carnales, sarquicos. Y la palabra espirituales, que aparece allí, no les pude hablar como espirituales. Es la palabra neumáticos, como los neumáticos de los coches. Neumáticos, que significa hombre espiritual regenerado. Es decir, sinónimo de ¿qué? De madurez, de una persona que entiende. Yo he visto gente con 30 y con 40 años y son tremendamente inmaduros, hablando en lo natural. He visto mujeres con esa edad y hombres con esa edad que son incapaces de sostener una relación sentimental por la inmadurez que se cargan, porque vivieron todos los días detrás de la faldita de la mamá. Espiritualmente está hablando de algo. ¿Sí me hago entender? Espiritualmente está hablando de algo. Dios no quiere que seamos arquicos. Dios quiere que seamos neumáticos. Y esa es la palabra que Pablo está hablando aquí. Entonces, escuche, ¿qué es un cristiano carnal? Un hombre que ha recibido al Señor, que le ha entregado su vida a Cristo, pero es un hombre que es inmaduro y es niño y lo domina la naturaleza carnal. ¿Cuál es la naturaleza carnal? Gálatas 5, 16, 17 y 19 en adelante. Manifiestas son las obras de las carnes: fornicación, adulterio, divisiones, celos, contiendas. Usted ya se sabe ese pasaje de memoria. ¿Qué es entonces un cristiano inmaduro? Aquel que anda en división, anda de celos, anda para arriba, para abajo. Eso es un cristiano carnal. ¿Por qué me he quedado carnalete? Porque no he atendido ni obedecido lo que Dios ha querido conmigo. Por eso me he quedado, estoy un retrasado espiritual. Estoy retrasado espiritualmente. Cuando Dios ya en este tiempo, mejor dicho, quería usarme en las naciones, por decirle algo. ¿Me está entendiendo? Hermano, que esto yo diga, Dios mío, analice, hagamos una introspección. Yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando. Hay quien todavía que entre nosotros le dan celos, le da envidia. Hay quien todavía que entre nosotros no, es que las hermanitas siempre andan juntas, a mí me hacen de un lado y resulta que no la han hecho de un lado. Hay quien todavía dice, no, a mí no me quieren ni ver, no, aquí no me invitan. Pues si yo fuera maduro, digo, no pasa nada, yo le sigo amando, porque ando en amor. Es la verdad. Hay quien nos pega a nosotros puñaladas traperas por la espalda. ¿Y sabe qué hacemos? ¿Sabe qué nos demanda Dios? No pasa nada, hermanita, yo te sigo amando. No pasa nada. Bendito Dios, aleluya. Es la realidad. Eso es un cristiano neumático. Alguien que se mueve por el Espíritu y no deja que las obras de la carne lo guíen. Eso es lo que estaba pasando con los corintios. Pablo decía, no, estos hermanos me sacan canas, Dios mío, no hallo cómo.
Realmente, hermanos, Dios nos está llamando a hacer un alto, pero ya, y decir: ya basta. Yo necesito hacer un cambio. Yo necesito aprovechar todo lo que se me ha dado. Yo necesito ser otra persona. Eso es el hombre carnal. El hombre espiritual es un hombre que ¿qué? Que es un santo que ha madurado, que vive y es guiado por el Espíritu Santo y se mueve por la naturaleza espiritual. Es decir, en él, como dije ahora, a él lo traiciona y le dice: yo te sigo amando. En cambio, el carnal va a decir, el carnal no lo invitan al cumpleaños y dice: ya verás, te la voy a cobrar, no te voy a invitar al mío. ¿Es así o no es así? Es así, hermanos. El carnal dice: ay, no me invitaron al asado. Ya verás, me voy a hacer mi propio asado. Pero el espiritual, hermano, no importa que me la hayas puñaleado por detrás, yo te sigo amando. Camino en amor, camino en gozo, camino ¿en qué? En el Espíritu. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso a Dios. Eso necesita, hermano. Hermano, hoy la palabra es una palabra que me activa, que necesitamos escuchar y decir: ¿sabe qué? Me tengo que sacudir de la arena. Tengo que despertar. ¿Cuánto tiempo he perdido, Dios mío? Padre Santo. Entonces Pablo habla de ese tipo de hombres. En 1 Corintios 2, ok, ahí mismo en la carta de Corintios, bájese al capítulo 2, versículo 14. Él habla del hombre natural. ¿Quién es entonces el hombre natural? Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, el neumáticos, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Estoy en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. El hombre natural es aquella persona que no ha recibido a Cristo, que es inconverso. Para él las cosas espirituales son locura, porque no puede entenderlas, porque necesita una activación en su espíritu para poder digerir cosas espirituales. Entonces, claro, de ahí que la gente inconversa nos mire a nosotros y diga: este montón de locos, esta gente está chiflada, ¿qué es eso de hablar en lenguas? ¿Qué es eso de milagros? Y bueno, y en fin, y haya toda una cosa que no entiende. Ese es el hombre natural. Entonces Pablo habla de tres tipos de hombres: el hombre carnal, que son niños espirituales, hay gente que ha recibido al Señor, pero que son niños espirituales, que son niños en el Señor, son carnales, son guiados por la naturaleza carnal. El hombre espiritual es una persona que ha madurado, no es perfecto, pero ha madurado, ok, que se mueve por el Espíritu. Y el hombre natural es aquel que no ha recibido al Señor, el inconverso. Pablo habla de ese tipo de personas, tres tipos de hombres. Entonces, cuando hablamos de un cristiano maduro, estamos hablando de alguien que se mueve por los frutos del Espíritu y la guía del Espíritu de Dios. Es decir, hermano, yo puedo ser también inmaduro a pesar de que a lo mejor no manifieste una obra de la carne, pero me muera por mis propios deseos. Claro, sin duda. Porque el maduro no se va a mover por sus propios deseos. El maduro va a recibir el deseo de Dios. Entonces, cuando yo digo y tomo una decisión, me voy para Jamaica, me compro el pasaje y me voy, y se fue, y le salieron las cosas mal, eso muestra inmadurez. ¿Por qué? Porque en ningún momento Dios le mostró si era la voluntad de él, si era el deseo de irse a Jamaica. Usted se fue. Es decir, se guió por su propia voluntad. Eso es una persona inmadura. Una persona madura en el Señor es un hombre o una mujer que no va a hacer nada sin que el Espíritu Santo le guíe, sin que el Espíritu Santo le muestre. Y en él se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, paciencia o macrosumia o perseverancia, gozo, fe. En él se va a manifestar esto constantemente. Una persona madura, hermano, es una persona que enfrenta procesos en los frutos del Espíritu de Dios y busca la guianza del Espíritu de Dios. Dígale a su hermano que está al lado: hermana, no se duerma. No se duerma, que siempre le pasa lo mismo. Dígale: poder en la sangre de Cristo.
Tiene que escuchar, por eso es que el enemigo la tiene así. Gloria a Dios. Entonces, escúcheme, eso es un cristiano maduro. La vida en el Espíritu, dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos. Vamos a leerlo, el verso 3. Porque lo imposible para la ley ya era impotente a causa, porque lo imposible para la ley ya que era impotente a causa de la carne, escuche, Dios habiendo enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Está hablando de la ley del Señor, de vivir los mandamientos del Señor. Dice, por medio del sacrificio de Cristo. Dice, para que la ley, escuche, fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino que andamos según el Espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios, el espíritu humano. El espíritu humano está enlazado con el Espíritu de Dios. Es donde Él reside, el Espíritu de Dios, hablando de Él. Dice, porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne. Bueno, mis deseos, mis anhelos, yo quiero ser astronauta, ay Dios mío, mis deseos, ando en división, quiero tener novio, quiero tener novia, y todo lo que el mundo empieza a darle. Eso es andar en la carne. Eso es andar por los propios deseos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, está diciendo Pablo. Pero los que son del Espíritu, en lo del Espíritu. La pregunta correcta en este punto sería, ¿y qué es lo del Espíritu? ¿Qué es lo del Espíritu de Dios? El propósito, lo que Dios quiere conmigo, la voluntad de Dios, el morir para que yo pueda fructificar, el propósito que Dios tiene conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo del Espíritu. Los que son del Espíritu, es decir, la gente que ha tenido una madurez está enfocada. Se enfoca en las cosas espirituales. Pero la gente que todavía no tiene una madurez, pues se enfoca en las cosas carnales. Es sencillo, no tiene ningún misterio. Esa es la manera. Dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros, le dice a los romanos Pablo, vosotros no estáis según en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pablo hace un contraste. Ahí, ¿cuál es el contraste? El cristiano carnal, el inmaduro, el niño de leche y el cristiano maduro. El que entiende y el que vive. Ese es el que vive por la carne y ese es el otro, es el que vive por el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Hay un juego ahí, hay un contraste que Pablo está haciendo. Podríamos leer Gálatas 5:22, pero vamos a dejarlo para la casa. Gálatas 5:22, si usted lo conoce, dice, más el fruto es ¿qué? Amor, gozo, paz, benignidad, perseverancia, paciencia, dominio propio, gozo, fe. En total, 9 frutos del Espíritu Santo que hablan de carácter, hablan de madurez, hablan de lo que nosotros necesitamos llegar. Sumamente importante. Entonces un cristiano carnal manifiesta todo lo demás. Del verso 22 no, del verso 19 en adelante manifiesta son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, quien manifieste adulterio, fornicación, divisiones, celos, contiendas, que si May no me metió al grupo, que si la hermanita la metió a la hermanita y me da espinita a mí, que si me sacó. Hermano, esto pasa y sigue pasando. ¿Sí me hago entender? Cuando se enfoca uno en eso, está viviendo en la carne. ¿Y qué si todavía no podemos entregarle una espada a un niño de 3 años que no sabe manejar la espada? Es la realidad. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Le vamos a entregar una espada a un niño de 3 años que no sabe manejarla? Podemos hacer eso. Entonces el problema no es May o el grupito. El problema es mi inmadurez espiritual. Ese es el problema. Mi carnalidad. ¿Y quién me mandó a desaprovechar el tiempo? ¿Y quién me mandó a no madurar con todo lo que Dios me dio para madurar?
Bueno, ¿estamos o no estamos? Estamos. Gloria a Dios. Le dije, Gálatas 4, rápido. Una herencia espiritual solo podrá ser manejada por alguien que manifieste madurez. Gálatas 4, 1. Pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada es diferente al esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el padre. ¿Y cuál es el plazo prefijado por el padre? Cuando el niño madure, cuando el niño crezca, cuando el heredero tenga la capacidad de ¿qué? De manejar la herencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces muchos de nosotros no manejamos la herencia o no disfrutamos la herencia la cual ha sido dada por causa de nuestra inmadurez espiritual, porque todavía no estamos preparados para manejar dicha herencia. Y esa es la realidad. Aquí no hay más misterio. El verso 3 y 4, él habla del propósito de Cristo, pero lo voy a dejar allí. 3 cosas que voy a hablar, muy importantes, y quiero que centre su atención, aparte de lo que estoy hablando de la madurez espiritual. Escuche, 3 obstáculos, hay más, pero voy a hablarle de 3 obstáculos, que es lo que me han remarcado el Señor, más trascendentales que me impiden crecer. 3 obstáculos, los que más me impiden crecer. Número 1, el primer y gran obstáculo que impide que yo crezca y que siga siendo inmaduro es no ser buena tierra. Es decir, no tener un corazón correcto. Cuando hablamos de no ser buena tierra, estamos hablando de no tener un corazón preparado y dispuesto para recibir y fructificar la palabra de Dios, que es como una semilla. Estoy hablándole en términos de Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Cuando yo no soy buena tierra, esto lo hemos hablado millones de veces. Cuando yo no logro abonar la tierra, arar la tierra, es decir, abonar y preparar mi corazón para la semilla que va a ser depositada allí, el enemigo aprovecha y me deja sin fruto. ¿Y qué pasó? Si no hay fruto, no hay crecimiento. Me quedé estéril, me quedé revejido espiritualmente hablando. Eso es uno de los primeros y grandes obstáculos, hermano, que hemos tomado el evangelio y hemos tomado las reuniones dominicales y las reuniones de otro día, las hemos tomado, bueno, vamos allí, nos tomamos una gaseosita, 3 veces aleluya y hasta ahí se acabó. Es decir, en ningún momento yo preparé mi corazón para poder ser fructífero en lo que el Padre habló. En ningún momento sucedió eso. Ese es el primer y gran obstáculo. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 18. Entonces Cristo les dice: ahora les voy a explicar el simbolismo de la parábola del sembrador en esta Biblia, en palabras de esta Biblia. El camino duro al que algunas semillas cayeron representa el corazón de las personas que escuchan las buenas nuevas del reino y no las entienden. Por eso cuando Satanás llega les quita lo que se les sembró. ¿Qué es no entender la palabra de Dios? Y yo he hablado de esto tremendamente. ¿Qué significa no entender la palabra de Dios? No obedecer la palabra de Dios, no escuchar con atentamente, no Shema Israel. ¿Me está entendiendo? El no entender la palabra de Dios es cuando yo no oigo con atención y no obedezco lo que se me ha sido dado. Entonces sutilmente Satanás viene como el simbolismo de los pájaros y roba la semilla. ¿Cuál es el resultado de eso? Me quedé sin fruto. Primer tipo de persona. ¿Cuántas veces se nos ha lanzado la semilla de Dios y no la entiendo? Es decir, no la obedezco, no la escucho atentamente, no la pongo por obra. Si eso no sucede, el enemigo me la ha robado y quedé sin fruto. ¿Cuántas veces, hermanos? A mí me ha pasado un montón de veces, yo no sé a ustedes.
La primera persona. La segunda persona. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre, estoy en el verso 20, que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, de manera almática. Listo. Lo recibe con gozo, pero no hay profundidad en su experiencia. Me gusta lo que dice esta versión. No hay profundidad en su experiencia y las semillas no echan raíces profundas. Luego, cuando aparecen los problemas y las persecuciones por causa de creer o ser de esas creencias, el entusiasmo se le desvanece y se aparta de la palabra del Señor. Fíjese, esa es la persona con el corazón pedregoso. La semilla que cayó sobre pedregales. Son personas que no tienen una raíz profunda. Escuche, ¿por qué en el entusiasmo se le desvaneció? Porque se mueve almáticamente, porque no se mueve por el Espíritu. Entonces el enemigo lo desanimó con problemas, persecuciones. ¿Y qué pasó? Soltó la palabra. Resultado de eso, se quedó sin fruto, no creció. ¿Sí me dejó entender? Situación que nos ha pasado también millones de veces. Que nos ha pasado múltiples situaciones. Dice que cuando, en el verso 21 dice que cuando la semilla es lanzada, cada semilla va a traer una propia persecución. Una de las cosas que el diablo se va a empeñar tremendamente en nuestras vidas es que dejarnos bebés espirituales. Porque él sabe que si usted y yo somos bebés, estamos invalidados. No podemos hacer nada. No somos peligrosos. Dios no puede usarnos. No puede suceder nada. Entonces por eso Él en esta sesión va a sacudir, va a desanimar, va a desalentar para que tú pierdas la semilla. Y luego dice, verso 22, el terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Dice esta versión. Escucha, hay otra versión que dice: los espinos ahogaron la palabra y lo dejaron estéril. ¿Qué simboliza los espinos? Este sistema. Una de las cosas que el enemigo trabaja es a través del sistema. Por eso dice la Biblia, Él es el príncipe de este mundo, no del globo terráqueo. Dios es el dueño de todo, sino el príncipe del sistema social en el que vive la gente. Entonces este sistema presiona con múltiples cosas. Y cuando mi corazón es un corazón espinado, no está preparado, el sistema me gana la batalla y pierdo la semilla de Dios y entro en esterilidad. Resúmase, no crecí, no maduré y no disfruto. Entonces uno de los primeros y grandes obstáculos es no preparar el corazón para poder recibir la semilla que Dios nos lanza en cada momento, en cada situación. Es no preparar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso nos deja infructuosos, nos deja mal en muchas ocasiones. Ese es el primer y gran obstáculo. Le voy a decir el propósito de Dios. Juan 15:8. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Atentos que esto es importante. ¿Cuál es el propósito? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces, si el Padre es glorificado, yo llevando mucho fruto, entonces ¿qué va a pasar con el Padre cuando yo no llevo fruto? No recibe gloria. No recibe gloria. ¿Qué pasa entonces cuando yo no crezco? ¿Qué pasa entonces cuando yo no fructifico? Cuando yo no maduro, el Padre no recibe gloria. Fui programado por el Señor para ser fructífero. Fui programado por el Señor. Dios me sembró en esta tierra como una semilla para ser fructífero. Y aquí va otro punto importante en ese asunto. Capítulo 12 de mismo Juan 23.
12:23. Jesús le responde diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. El que me sirva, sígame. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Es decir, ¿por qué no crezco? Punto 2 en la parte de la tierra. Porque no he muerto. Porque no hay muerte en el yo. Porque no hay muerte al egoísmo. No hay muerte a la naturaleza carnal. Porque no hay negación. Porque todavía sigo persiguiendo mi vida en este sistema. Eso impide que yo pueda crecer. Eso impide que yo pueda madurar en el Señor totalmente. Tengo que entrar en un proceso de ¿qué? De muerte y de negación. De negarme a mí mismo para poder hallar la vida en el Señor. Punto clave. Clave. Siempre estoy buscando lo mío. Quiero vivir es mi vida, mis anhelos, mis deseos. Cuando Dios quiere es que yo renuncie a todo eso y viva su vida, sus deseos y sus anhelos. Esto hace que yo sea un grano de trigo que cae pero no muere. Por tanto, no puede fructificar en muchísimos más granos de trigo. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos llevar a la gente al evangelio? Porque no hemos muerto. No tenemos al Espíritu de Dios fructificado en nosotros para poder llevar a otra gente al evangelio. No nos multiplicamos a base de la muerte del grano de trigo. Base importantísima. Primer gran obstáculo hablado. Segundo gran obstáculo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Segundo gran obstáculo que me impide crecer y madurar. Estos pues son los mandamientos y los estatutos y los decretos que Yahvé vuestro Elohim ordenó que os enseñara. Estoy en el verso 1 del capítulo 6 de Deuteronomio. Para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis para tomarla en posesión, a fin de que temas a Yahvé tu Dios con tu hijo, con el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todos los estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues Israel. Oye, Shema Israel, oye pues Israel, cuidarás de hacerlo como te habló Yahvé tu Elohim de tus padres, para que te vaya bien y seas multiplicado en gran manera en la tierra que emana leche y miel. ¿No entiende que el propósito de Dios es multiplicación? ¿Lo ve? Siempre ha sido, nunca ha cambiado. Estas son las ordenanzas, verso 4, y decreto que mandó el Señor a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y ahí usted ya conoce, amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dice Shema, que es oye Israel, es oír inteligentemente y obedecer. Obstáculo número 2. ¿Por qué no fructifico entonces la palabra de Dios? Porque soy un desobediente. Porque no he entrado en una dinámica de obediencia. No le obedezco al Señor. No oigo, no pongo atención a su palabra. Por ende, no le obedezco al Señor. No fructifico, no maduro, no crezco, sigo siendo el mismo bebé. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. El oír allí es akuoe, que significa oír atentamente y obedecer. Entonces oír no es lo que usted está oyendo con sus oídos, un sonido. Oír en el Señor es oír atentamente y obedecer, aplicarlo y llevarlo a la práctica. Eso es oír en el Señor. Entonces el segundo gran obstáculo es porque soy un desobediente. Mis oídos oyen algo, pero no aplico, no entiendo, no pongo mi corazón en lo que Dios me está hablando. Una prédica más, una administración más, de miles y de cientos que hemos recibido, presencialmente y por internet, una más de tantas. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Sigo siendo el mismo Sarquicos, el mismo cristiano carnal, sin madurar y sin crecer.
¿Es voluntad de Dios eso? Obviamente que no. Segundo gran obstáculo. Tercer gran obstáculo, y para mí es un obstáculo muy feo. Tercer gran obstáculo. Cuando yo soy una persona que no presto atención a la voz de Dios, indirectamente, escuche lo que estoy diciendo, indirectamente le estoy deshonrando. Cuando usted, su papá terrenal, le dice: hijo, hijita, obedece, haz esto. Sí, papá, pero por aquí le entró y por aquí le salió. Usted está causando deshonra a su padre terrenal. Cuando el Padre nos está hablando y usted dice: amén, papá, le entró por aquí, le salió por acá, usted está deshonrando al Señor. Es como si le habló a la estatua. Yo creo que el Padre dice: si le hablo a esta columna, esta me hace más caso que mi hijo. Tercer obstáculo, la deshonra hacia el Señor indirectamente. Tal vez usted no lo ha hecho directamente: te deshonro. No, pero su falta de disposición, su falta de atención, de obediencia, está causando deshonra hacia el Padre. Porque es el Padre quien te está enseñando, quien te está exhortando y quien te está dirigiendo. Ya sea que use una voz humana o ya sea que Él directamente lo haga contigo. Pregunta: ¿cuántas veces he deshonrado al Señor? ¿Cuántas veces le he deshonrado? El que esté aquí en esta sala y diga que no es un mentiroso. Todos le hemos deshonrado. Y no una, no nos cabría ni en los 10 deditos que tenemos de las manos. No honrar es decir, deshonrar la palabra de Dios que Él nos ha dado. ¿A través de qué? De nuestra desobediencia y la falta de atención. Otra vez el profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Y dice el profeta, hablando la voz de Dios a través de él: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo pues soy padre, pregunta: ¿dónde está mi honra? Que esa pregunta se la haga cada uno de nosotros. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Y si el Señor de nosotros es padre, nos preguntan esta mañana: hijo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde has obedecido? ¿Dónde estás caminando en mi palabra? ¿Dónde estás yendo en mi diseño? ¿Dónde? No, Padre, te he deshonrado muchas veces. Perdóname. Esa es la realidad de muchos de nosotros. Tercer gran obstáculo: la deshonra al Señor le parece tan baja y Él lo toma tan en cuenta, hermano, mucho más de lo que nosotros pensamos. Es tan así que Él le dijo a la familia de Elí, el sacerdote que estaba torcido, y le dijo: yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian yo los tendré en poco. Tremendo, ¿no? Cuando yo no honro lo que el Padre me habla, la dirección, el consejo, hermano esto, hermana esto, entonces automáticamente cae una deshonra sobre mi vida. Obviamente el resultado de eso, ¿qué es? Me quedé estéril, hermano. No fructifiqué. Es un gran obstáculo para poder crecer y madurar delante de Dios. Pregunta entonces el profeta: ¿dónde está mi honra? Y luego pregunta: y si yo soy Señor, ¿dónde está el temor que se me debe como Señor? Pregunta el Señor. ¿Qué es andar en el temor de Dios? Pues andar en el temor de Dios no es que yo tenerle pavor terrorífico al Señor. Andar en el temor de Dios es cuando yo camino en obediencia y reverencia hacia Él. Es cuando yo sus palabras las tomo tan a pecho y tan centrado en mi corazón que digo: Padre, amén, y dedico mi vida a hacer lo que el Padre me está diciendo. Eso es caminar en el temor de Dios. Está diciendo: si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor que se me debe? Dice Yahvé Sabaoth, o el Señor de los ejércitos: oh sacerdotes que despreciáis mi nombre. Escuche, ¿cuándo desprecio el nombre del Señor? Cuando el Señor me ha hablado y yo no hago, obedezco lo que el Señor me ha hablado. Estoy tomando al Señor
por despreciable. ¿Cuándo desprecias a tu papá y a tu mamá terrenal? Cuando tu papá y tu mamá terrenal te hablan, te aconsejan y te guían y tú dices, no, yo hago lo que me da la gana. Les despreciaste. Porque ese consejo y esa guianza era para tu bien y tú les despreciaste. De la misma manera, cuando Dios nos habla, aunque sea de manera correctiva, ese consejo es para bien. Pero cuando yo no lo he tomado, le desprecié. Y tal vez yo no digo directamente, Señor, te desprecio, pero mi actitud y mi corazón torcido lo está despreciando. Sí, Señor, por aquí me entra, por aquí me sale, hago lo que me da la gana. Este hermano está chiflado, hago lo que me da la gana. Eso es despreciar al Señor. Por ende, deshonro al Señor. Deshonro su palabra, que es bendita, que es próspera, su palabra que está destinada a sostenerme y hacerme fructificar en esta tierra. Yo mismo estoy siendo el que me estoy enterrando cuando estoy deshonrando la palabra del Señor. Fuerte, ¿no? ¿Está bueno o no está bueno? Hermanos, así es que me gusta que el Espíritu Santo me hable. Yo disfruto, porque la palabra verdadera de Él viene a alinear lo desalineado. La palabra verdadera de Él es la que me va a situar donde Él quiere que yo esté. No que me den palmaditas en el hombro. Sí, hermanita, sí, hermanito, siga así sentadito. No, es la que me dice, hermano, sacúdete, que se te está pasando el tiempo. En pocos años te mueres. A ver qué has aprovechado del Señor. Tremendo. Y dice el Señor, sigue diciendo el profeta. Voy a leer hasta el verso 14. Y ellos preguntan, estoy en el verso 6. O sea, los sacerdotes preguntan, ¿y en qué hemos despreciado tu nombre? Dicen los todavía, encima preguntan. Es como si nosotros dijéramos, Señor, ¿y en qué he despreciado tu nombre? O sea, tenían que inconsciencia, estaban velados incluso de cómo estaban despreciando al Señor. Entonces le preguntan, ¿y en qué hemos despreciado tu nombre? Y el Señor les dice, aquí viene un punto importante, hermanos, de esto: en que ofrecéis sobre mi altar comida mancillada. Y diréis, ¿en qué te hemos mancillado? Y dice, la mesa del Señor está mancillada y yo he puesto sobre ella, y lo he puesto sobre ella, y lo que he puesto sobre ella es algo desdeñable. Pues cuando ofrecéis lo ciego para el sacrificio no está mal, y cuando ofrecéis lo cojo y lo enfermo no está mal. O sea, cronológicamente hablando, el pueblo estaba ofreciendo ofrenda mala. ¿Cuál era el estado de una ofrenda hacia el Señor? Lo primero, lo perfecto, lo mejor, ¿cierto? Pues el pueblo, lo que salía, cojo, ciego o lo que sea, iba y lo ofrecía. Es decir, ya no valoraba al Señor, ya no valoraba la ofrenda. Hermano, escuche, ¿qué se traduce esto? Ya no valoro lo que Dios tiene que decirme a mí. Me da lo mismo 8 que 80. Una reunión más, una prédica más. Es decir, tu ofrenda y mi ofrenda es fea, asquerosa delante del Señor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy despreciando la mesa del Señor. Y después digo, ay, ¿por qué no crezco? Ay, el hermano May es favoritista. Ay, no sé qué. Ay, no sé cuánto. No, mira tu corazón cómo has despreciado al Señor. No un mes, 2 meses, sino los últimos 12 o 15 o 24 meses lo has hecho y no has parado de hacerlo. Mira cómo has desobedecido cada palabra que se te ha dado. ¿Y vas a echarle la culpa a terceros? No. La ofrenda que yo tengo que ofrecer hacia el Señor tiene que ser una ofrenda perfecta, no mancillada. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios que llega a mi vida? ¿Cuál es mi actitud? Mi actitud determinará si yo honro o desprecio al Señor. ¿Estamos claros? Mire lo que le exhorta el profeta al pueblo. Les dice, vosotros decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y yo digo, en que habéis ofrecido cosa inmunda. Eso significa que cuando a mí se me ha hablado de parte de Dios, sí, ok. Llega a la casa y
una prédica más, un domingo más, hermano, esto, sí, ajá, sí, amén, aleluya. Claro, entonces, ¿qué pasó? Deshonraste al Señor. El Señor lo vio. Tal vez los hombres no lo vieron, pero el Señor sí lo vio. El Señor lo vio y por ende el Señor te dejó sin crecimiento, porque es Él el que te puede dar el crecimiento. Por ende, porque tu corazón no fue correcto en este punto. Vamos a dejarlo hasta ahí, en ese punto de Malaquías. Usted puede terminar de leerlo hasta el versículo 14. Es muy interesante. El punto central de esto es: ¿qué estoy ofreciendo yo al Señor? ¿Cuál es mi actitud? ¿Le estoy honrando? ¿Qué significa honrar? Honrar significa tener en alta estima a alguien. Cuando yo honro a un hermano, yo le tengo en alta estima. Lo que este hermano me va a decir, yo lo voy a valorar incalculablemente. Yo le honro a él. Cuando yo honro al Señor, yo valoro cada punto, cada tilde o cada coma que el Señor ha dicho a mi vida. Y eso me va a hacer crecer. Hemos deshonrado al Señor indirectamente. Tal vez ninguno de aquí hemos querido deshonrar al Señor directamente. Ay de aquel que lo ha hecho directamente, pobrecito. Pero hemos deshonrado al Señor indirectamente. No una, ni dos, ni tres, sino múltiples veces. Múltiples veces. Y eso nos ha causado ruina, nos ha causado problemas. Cristo dijo algo muy particular. Juan capítulo 13:20. Dijo Cristo: en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, recibe al Padre. Escuche, cuando Dios envía gente a tu vida a ministrarte, a ayudarte, a sanarte, a aconsejarte, cuando tú le recibes, escuche, la palabra ahí recibir no es ay bienvenido, sino le aceptas. Acepta lo que te dice. Cuando Dios envía gente enviada de Él para que te hable, para que te ministre, para que te ayude, y tú le recibes, estás recibiendo al Señor y por ende estás recibiendo al Padre. Pero por lo contrario, si tú no le recibes, tú dices sí, porque nosotros tendemos a ser tremendamente hipócritas. Sí, pero ese sí se quedó allí. Por detrás y en tu corazón, este hermano está torcido, vaya otro con ese cuento. ¿Y qué pasó? No recibiste al Señor, no recibiste al Padre, le has deshonrado. Por eso me he quedado sin fruto. Hermanos, esto es tan tremendamente importante que yo me he dado cuenta a base de la experiencia cómo hay gente que no crece ni haciéndole maravillas, ni pidiéndole un milagro al Señor. ¿Sabe por qué? Porque están caminando en estos obstáculos, porque su deshonra es tan grande delante del Padre que no se puede crecer. ¿Cuál es la actitud? Arrepentimiento. El Padre me sigue amando, pero ¿cuál es la actitud? Arrepentimiento. Entonces, cuando no recibimos a alguien que es de parte de Dios y no le veo, escuchen, no le veo como Dios quiere que yo le vea, tengo un problema. No estoy recibiendo al Señor. Por ende, tengo problemas. ¿Qué pasó con Cristo en Nazaret? Usted ya se sabe el pasaje. ¿Qué pasó con Cristo en Nazaret? Llegó a su tierra. La gente le conocía, la gente sabía que era el hijo del constructor. La gente a Cristo en Nazaret no lo veía como el Mesías, ni el gran profeta de Nazaret. La gente veía a Cristo y decía el hijo de José, el constructor o el carpintero. Sus hermanas están aquí con nosotros y su madre aquí con nosotros. Claro, cuando va Cristo a hablarles con las palabras, ellos discuten y dicen: ¿de dónde sacó esa maravilla? Pero si este es un carpintero. ¿Qué pasó en ellos? Dice que Cristo no pudo hacer milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Y dijo algo muy importante: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Punto importante: la familiaridad hace que deshonres al Señor. Cuando tú te familiarizas con algo que Dios está haciendo en tu vida, tú haces que esa familiaridad
deshonres de una manera indirecta al Señor. Es decir, cuando nosotros somos familiares con las personas y la gente nos ve de manera familiar porque somos hermanos, hay familiaridad, pero cuando la gente no ve el manto de Cristo, ¿qué pasó? Hay deshonra. Hace lo mismo que están haciendo los de Nazaret. No, este es mi hermano. No es Cristo. No es la manifestación de Cristo. No es el don de Cristo. Por tanto, hay deshonra. Y esa incredulidad hace que tú no puedas absorber de lo que quizás May o el hermanito Mateo o el hermanito Juan cargan de parte de Dios, y no tienes un beneficio para crecer. No sé si quedó claro este punto. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué bien? Eso ha ocasionado, como yo soy una persona que yo no pongo esos distintivos y yo no le digo a la gente, mire, llámeme apóstol, llámeme profeta, llámeme pastor, llámeme evangelista, usted ahí, yo voy aquí, cuidado, no toque al ungido del Señor. Como yo soy una persona que no me ando con esas cosas, sino que yo creo que antes de cualquier cosa soy hijo de Dios y soy hermano, y amo a la gente como hermano, y nos tratamos como hermanos porque eso somos, entonces a veces a la gente eso le juega una mala pasada. Y la mala pasada es que ya no ven el ministerio de Cristo, sino que ven al hermanito. Y esa familiaridad que se crea es un problema, porque no honra lo que Dios ha puesto. Es tu hermano, sí, es mi hermano, sí, pero fue el que Dios te puso para bendecirte. Fue a quien Dios le entregó los diseños. Es el que porta la unción, es el que porta el llamado. Y eso es lo que sucedió en Nazaret. Como a él le conocían y estaban ciertamente familiarizados con él, no era Cristo el Mesías. Era Cristo el carpintero. Era Yeshua el carpintero. Y como era Yeshua el carpintero, pues no creían que el carpintero podía hacer grandes milagros de Dios. Fíjese cómo puede esto ocasionar deshonra. Volvemos a Juan. Al quien yo envío me recibe a mí, el que me recibe al Padre. Y esa es la realidad, hermano. Tres obstáculos, hermano, que van a ocasionar que nuestra vida se estanque y nos mantenga años y años en inmadurez espiritual, y nos mantenga estancados una y otra vez. Y ya no es cuestión de ministrar liberación, requete liberación, ni de ministrar yo que sé cuántas cosas más. Es cuestión de que o nuestro corazón se arrepiente y nos enfocamos verdaderamente, o nos quedaremos así toda la vida y nos perderemos la herencia que Dios ha destinado para nosotros. Esa es la realidad, hermanos. Algunos dirían, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Y el Señor le dirá, pues si se quiere ir, váyase. Es la realidad. O despertamos y nosotros hacemos un alto en el camino y nos dejamos de cuentecitos, hermano, porque ustedes no saben el sacrificio que hay detrás de todo esto. No saben lo que le cuesta a una persona buscar, ayunar y orar al Señor en pro de su vida. No lo sabe. El día que Dios lo convierta en algo así, se va a dar cuenta. Ese día va a decir, ay Dios mío, agárrame. Porque la cosa es seria en muchos aspectos. Y las penumbrias que uno a veces tiene que pasar como ministro del Señor, nadie lo sabe. Entonces o despertamos y hoy mismo decimos, Señor, o me determino a salir adelante, o ¿sabe qué? Más bien me dedico a vivir del mundo. Esa es la realidad. Amén.